Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy bien, bendito sea el Señor. Vamos a empezar este momento precioso invocando a la Santísima Trinidad para que la palabra sea viva y eficaz y llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, yo te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, porque tú siempre colocas algo nuevo en nuestro corazón, porque tú siempre estás allí pendiente de darnos lo mejor de lo mejor. Gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia, por tu bondad. Gracias, Papito Dios, porque sé que tú nunca nos abandonas, nunca nos dejas de lado. Gracias, Padre. De verdad y de todo corazón, perdónanos porque a veces no tomamos muy como en cuenta tu palabra viva. La palabra pues es para ti, es tu alimento verdadero, no es cualquier cosa, no es cualquier conferencia, no es simplemente un decir por decir, Padre. Haz que cada día nos sintamos realmente partícipes de este maravilloso momento de compartir tu reino a las personas que lo necesitan. Gracias, Padre, por tu alimento verdadero. Gracias, gracias. Sé que hoy nos vas a hablar como todos los días con una palabra viva. Bendito seas tú, Papito Dios, por ese amor y esa misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a leer el Evangelio de San Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí hay varios elementos interesantes que podemos observar. Por ejemplo, como ellos estaban bajando del monte. Y bueno, porque a veces uno dice, pero ¿por qué dice? Estaban en una casa, subían al monte, bajaban del monte, iban a otro lugar, estaban en tal parte. A veces uno no le presta atención a estos elementos, pero todos estos elementos para el Señor tienen un significado, un símbolo, un simbolismo, que es importante que nosotros lo miremos. Por ejemplo, cuando dice ellos bajaban del monte, se considera que cuando subían al monte son personas que estaban en la oración, se supone que estaban personas que estaban en contacto con Dios, que estaban, recibiendo un mensaje. Entonces, cuando bajaban del monte, supuestamente sería el momento en que ellos ya habían terminado la oración y ya iban para, bueno, sus diferentes destinos o hacia donde ellos tenían el propósito de ir. Y es cuando surge la situación de ellos preguntarle a nuestro Señor sobre Elías, ¿sí? Porque pues hay muchas cosas escritas en la palabra y a veces uno pues no le presta atención, ¿sí? Y en este caso, pues ellos decían, pero, o sea, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué dicen que va a venir Elías? Y Elías, pues él, como ustedes saben, él fue arrebatado subió en un trono, en un... como en una carroza de fuego, algo así, por decirlo así. Entonces el Señor le dice, sí, claro. O sea, Jesús no niega lo que está escrito, porque antes, como dice la palabra, él no vino a negar la ley, sino a darle vida, que es diferente. Y él no niega que Elías tenía que venir, ¿sí? Pero entonces, precisamente, viene y es cuando ellos pueden entender que Elías, cuando pues Jesús se refiere a que ya había venido y que habían hecho con él lo que habían querido, ellos logran entender que se refería a Juan el Bautista y él en ningún espacio nombró a Juan el Bautista.
Y a veces uno entiende, o sea, se pone a pensar por qué ellos en ese momento sí lo entendieron. Tengamos presente que si lo preguntaron es porque ellos tampoco lo habían visto, ellos tampoco habían entendido quién era Juan el Bautista, ellos tampoco se dieron cuenta de lo que pasó con Juan el Bautista. Eh, si se hubieran dado cuenta no lo hubieran preguntado, ¿no? Entonces cuando el Señor dice, Él ya vino, ¿sí? Él ya vino y no se dieron cuenta, e hicieron con Él muchas cosas, es cuando a ellos se les abre el entendimiento. Y entonces yo me ponía a pensar, porque antes de eso no se dieron cuenta. Y es muy sencillo. Cuando nosotros realmente tenemos esa comunión íntima y diaria con nuestro Padre Dios, nosotros abrimos nuestro entendimiento. Mientras no tengamos esa comunión diaria e íntima con nuestro Padre Dios para que Él nos hable y entender lo que Él nos habla, porque el Señor nos revela a través de la palabra cosas, ¿sí? O sea, necesitamos la palabra para que nos sean reveladas las cosas. Nosotros no nos vamos a dar cuenta de muchas situaciones. Hay posibilidad de que tú, mira, es que eso viene de Dios, que tal cosa, y es, no, pero ¿cómo? Si Dios entonces quiere lo malo para uno, y entonces uno empieza a renegar y demás. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos, como se dice, esa limpieza de nuestra mente, de las cosas que el mundo nos pone, nosotros no vamos a poder ver lo que Dios quiere para nosotros. No vamos a poder ver cómo Dios se mueve en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas. Entonces no vamos a poder entender cosas, ¿sí? Por ejemplo, si hubiesen sido personas así, que no estuvieran en oración, ellos seguirían como los otros esperando todavía a Elías. Porque a otros ellos esperaban a Elías y ellos no entendían que Elías ya había llegado, ya había pasado por ahí. Pero cuando uno sí está en el Señor, ya puede entender claramente que quién era, identifica a la persona, o sea, se le es revelada la verdad, ¿sí? Por eso es que es tan importante y tan supremamente, parecemos como ese disco rayado todos los días, o sobre todo yo, porque soy yo más que mi esposo. Porque esa es la verdad. Cuando uno realmente tiene contacto con la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios y se deja movilizar por Dios y eso que el Señor le dice a uno de verdad se arrepiente de sus pecados, que el Señor realmente le muestra a uno y se propone hacer cambios, la palabra de Dios como que le va limpiando a uno el entendimiento y entonces puede ver esas revelaciones que Dios tiene para con uno. Ya uno puede leer la palabra y uno como que, wow, sí, esto. Y no solamente eso, sino que tú puedes estar de pronto en alguna parte, de pronto hablando con alguien, viendo una película, haciendo una actividad, y tú con mucha facilidad vas a poder entender el mensaje que Dios tiene para ti. O sea, el Señor te va a hablar en cualquier parte y tú lo vas a identificar como ese mensaje que viene de Dios y tendrás la tranquilidad y la certeza en tu corazón que es así, ¿será que Dios me dijo? ¿Será que eso es lo que Dios quiere para mí? No, uno ya no tendrá esas dudas. Uno experimentará de verdad esa presencia de Dios y sentirá la paz en su corazón y sabrá con certeza qué es lo que Dios quiere para ti. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros de verdad tengamos contacto con Dios. No es solamente pide, porque eso sí somos bien pedigüeños. No, no es tanto eso. Es como yo querer entender lo que Dios quiere para mi vida. Buscar sus palabras, de verdad, buscar la posibilidad de que Él me enseñe las cosas y me enseñe a verlas como Él las ve. Que yo me deje moldear por Él, porque es eso, dejarme moldear por Él. De resto, yo sigo haciendo mi voluntad. Escuchaba precisamente una expresión que me pareció, muchos religiosos piensan que creen en Dios. Y esa es la verdad. Muchos religiosos piensan que creen en Dios. Pero muchos ateos piensan que no creen en Dios.
Esa es la particularidad, y hasta a veces los ateos nos hacen, no, y es más particular, a veces los ateos leen más la Biblia que nosotros y la estudian más que nosotros, esa es la verdad, y la estudian para atacar a los que supuestamente creemos en la palabra de Dios, es la verdad. Entonces, ¿hasta dónde nosotros que nos ufanamos de un título religioso, de una iglesia, de una religión, hasta dónde la verdad nosotros estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere? Hasta dónde nosotros de verdad estamos buscando que nos forme esa persona maravillosa que nos crea, y hasta dónde nosotros de verdad nos sentimos orgullosos de nuestra fe y hablamos de nuestra fe, pero les aseguro que muchísimos que se dicen, oh, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios y todo eso, sienten una vergüenza tan grande hablar de Dios. Segundo, ellos se sienten como que, uy, no, qué pena ir a tal cosa. También eso uno dice, ¿será que se sienten bien? Ay, no, es que yo tengo muchas responsabilidades, ¿cómo voy a dedicarle tiempo a la oración y al estudio de la palabra? No, yo no tengo tiempo para eso. Entonces uno dice, ¿realmente son personas que son hijos de Dios? Yo digo, tienen un problema bien fuerte y bien grande con sus padres, porque ni siquiera quieren hablar con su Padre Dios. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de que solo en esa relación íntima, o sea, tuya con Dios, porque muchos se acomodan a que tiene que ser en grupo, que yo estudio la palabra en grupo, que yo estudio la palabra de la que me mandan por el celular, yo escucho la palabra de la que me hablan en la iglesia, pero realmente somos una partida de perezosos tan violenta, y tengamos presente, la pereza es un pecado capital, es un pecado bien importante, porque no es un pecado, es un demonio que no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios, y como buenas ovejitas consentimos ese pecado para que ahí siga nuestra vida y nosotros no nos acerquemos a Dios. Entonces es importantísimo que nosotros nos demos cuenta de esto, porque tenemos que romper con ese demonio, dejar esos lazos, a veces sí lo consentimos, tenemos que dejar esos lazos que están consintiendo al demonio de la pereza, de las disculpas, de que no hay tiempo, de que no se puede, de que trabajo, que estamos muy cansados, etcétera. Les cuento que uno también se cansa, les cuento que uno también tiene responsabilidades, que a veces nuestros horarios sí son bien particulares, pero si nosotros no dedicamos el tiempo a Dios, ¿qué haríamos nosotros si Dios no nos habla? De verdad estaríamos muy perdidos, demasiado perdidos. Entonces hay que sacar tiempo. Hay espacios donde el Señor nos permite descansar, de verdad que sí. Pero uno dice, no, es que si no me duermo las 8 horas es imposible yo poder estar bien. No, es que si tal cosa. No, pues entonces cuando no hay tiempo quiere decir que el demonio te tiene súper esclavizado, y que desafortunadamente no eres una persona organizada. Tengamos presente que Dios es un Dios de orden. Entonces, si tu vida está en desorden, ¿dónde está Dios en tu vida? Porque Dios es un Dios de orden. Si tu vida está en desorden, ¿dónde está tu Dios? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos presente eso para que organicemos nuestros horarios. Y les aseguro que cuando tú dispones tu corazón a estar en la presencia de Dios, Dios te ayuda. Dios abre los espacios. Así lo hizo con el pueblo de Israel, cuando Faraón nada antes, al contrario, traía mayores cargas, y entonces a lo último que pasó, que al contrario, les dio la total libertad. O sea, ellos se fueron para poder adorar al Señor, para poder ser moldeados, porque tenían que ser moldeados para ser un pueblo que adorara a Dios. Entonces, importantísimo, y tengan presente algo. ¿Por qué tuvieron que pasar tantos años en el desierto? Por algo muy sencillo, porque estaban tan acostumbrados.
habían introyectado tanto las cosas del mundo, la idolatría especialmente, todas las costumbres que tenían, que por eso se necesitaron tantos años para que pudieran ser purificados. ¿Realmente tú vas a necesitar tantos años para que seas purificado? ¿Realmente necesitas tanto tiempo para poder ser limpio en tu mente, en tu corazón? Pues depende de ti y el tiempo que tú le des al Señor, porque según tu disposición, pues será tu tiempo. Ellos no estuvieron tan dispuestos a ser moldeados. Por eso pasaron tantos años y les aseguro, muchísimos de ellos tuvieron que quedar por el camino y solamente llegó la descendencia a la nueva tierra. Muy pocos llegaron de los antiguos a la nueva tierra. ¿Qué quieres tú? ¿Llegar a la nueva tierra, a la tierra prometida? ¿O quedarte por el camino? El Señor nos cuestiona grandemente. Necesitamos estar en la presencia de Dios, en ese lugar santísimo, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere y que de verdad en donde tú estés recibiendo el mensaje de Dios para saber encaminar tus pasos y de verdad hacer la obra de Dios como Él la quiere. Bendito sea el Señor. Y a mí me surge una interrogante, dos interrogantes. Cuando tú me dices, no, es que mi esposo, yo hago y yo no te entendí. ¿A qué te referías de eso? Con respecto a la diferencia entre tu esposo y tú. ¿Qué? No entiendo. Es que tú dijiste que había una diferencia. Cuando tú hablabas de, es que yo hago una cosa y mi esposo hace otra. Pues claro que hay diferencias. En la relación de pareja siempre van a haber diferencias entre tu esposo y tú, porque son personas diferentes. No sé si me van a entender. Bueno, es que tú dijiste un comentario de eso. Pero es muy bonito tenerlo referenciado, porque hay diferencias. O sea, en la relación de pareja siempre van a haber diferencias, porque ¿qué tal que sean iguales? Porque son antagónicos, son diferentes los dos, se comportan de manera diferente, y eso es lo que hace que en la diferencia haya ese crecimiento. Mira lo interesante también del Evangelio, porque hay una diferencia entre los que son espirituales y los que no son espirituales. Y curiosamente, hasta que se llega a vivir en ese mundo espiritual, hay un entendimiento, se abre el entendimiento cuando se vive en el mundo espiritual. Porque aún así, los judíos, incluso hasta los mismos discípulos, y muchos que seguían a nuestro Señor Jesucristo estaban esperando, era desde la reacción de nuestro Señor Jesucristo desde un plano humano, no espiritual. Quería que lo liberara de los romanos, si se dan cuenta, o lo humano, más no lo espiritual. Un ejemplo, cuando baja a ese hombre allí en la camilla, que lo bajan del techo, y él dice, tus pecados te son perdonados, pero nadie quería eso, no lo entendían, lo que querían era lo físico, que se sane y que se levante esa camilla, ¿sí? Pero no querían lo espiritual. Estar en el mundo espiritual es algo muy hermoso, vivir en lo sobrenatural, ver todo de manera diferente, comprenderlo de manera diferente, entender que el Señor siempre está presente con nosotros, que nuestro Padre Dios está todo el santísimo tiempo. Nuestro Señor Jesucristo todo lo habla desde lo espiritual, tanto que no está atacando a los romanos. Yo siempre les he dicho, díganme, por ejemplo, un pasaje bíblico donde hable él de lo mal de los romanos. Y eran invasores en ese momento, invasores del pueblo judío. Y él no habló de los romanos, ni aquí ni allá, nada. Él se habló siempre del reino de los cielos, y él vengo por los de ustedes para tratar de rescatarlos, a llevarlos al reino de los cielos. O sea, hablar desde un término espiritual, ¿cómo es de complejo? Por ejemplo, les voy a dar este segundo punto. Mírenlo del término espiritual. A ver, ayúdenme ustedes. Es curioso que los judíos pensaban que Elías era... ¿quién era Elías? Que Elías iba a volver. ¿Y cómo lo estaban esperando? Cuando mi Jesús le pregunta, por ejemplo, a Pedro o a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Elías, Moisés, Juan Bautista. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿es que ellos creen en la reencarnación? O sea, que otra vez aquel que estaba muerto vuelve a la vida. ¿Cómo creían los judíos? No sé si me estoy haciendo entender. O por ejemplo, cuando tú lees Apocalipsis, dice, es que fornicaron
a una de las iglesias, le dice es que ustedes fornicaron con Jezabel. Jezabel, pero si era la esposa del rey Acab y Jezabel ya está muerta. Y fue una mujer que persiguió a Elías impresionantemente que hasta Elías sintió miedo. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué es volver el espíritu? Por ejemplo, ¿cómo así que Elías es Elías? Y entonces en ese momento pues uno dice, a ver, Elías va a llegar en cuerpo y así físico y se va a presentar. O sea que va a estar allá en el cielo, vuelve a la tierra y se va a presentar. Y cuando le dicen, no sé si me estoy haciendo entender y no los quiero confundir. A lo que quiero decir es que si nosotros estamos en un plano humano siempre estamos esperando ver la persona. ¿Quién es usted? No, pues es que usted es Elías, no es que usted es Moisés, no es que usted es Juan. ¿Cómo así? Pero si es que es Jesús de Nazaret y no son ninguno de esos tres. Cuando uno lo ve desde el plano humano, no lo entiende, porque uno quiere ver las cosas tangibles en lo plano humano. Cuando uno está en el reino de los cielos, en el reino espiritual, en lo sobrenatural, uno se da cuenta que más que un espíritu, es la presencia de mi Padre Dios en todo. Tú lo dijiste, en todo. Más que ver a Elías, más que ver a Juan, más que ver a Moisés, es ver la presencia de Dios viva a través de esa persona. No me ven a mí, aquí están viendo es al Padre, porque yo soy el reflejo del Padre, porque todo lo que el Padre me dice, yo lo digo, todo lo que el Padre me enseña, yo lo enseño. O sea, yo soy uno con el Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¡Ah! ¿Cómo así? Pues lo estamos entendiendo. Cuando uno está en el plano espiritual, uno perfectamente puede ver en su hermano la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, si ustedes van como en las obras de misericordia, cuando ustedes van a darle a un necesitado, me lo están dando a mí. Cuando ustedes les dan de comer a alguien, me están dando de comer a mí. Cuando ustedes lo hacen por misericordia, ir a visitar a un precio a una persona que está en el hospital, me están dando de comer a mí, me están visitando a mí. Estar en el plano espiritual, mis hermanitos, es empezar a ver la presencia de nuestro Señor Jesucristo en todo lado, en cada instante, en cualquier momento. No es solamente ver, es que el espíritu de Elías o el espíritu de Moisés, no es eso. Es ir más allá y es ver la presencia de mi Padre Dios en cada instante, la presencia de mi Jesús de Nazaret en cada instante, inclusive en este mismo momento cuando te está hablando. Si nosotros entramos plenamente en ese plano espiritual, veríamos que cada momento es un regalo que nuestro Padre Dios está haciendo para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros crezcamos. Ayer veíamos una película con mi esposa y se la recomiendo que la vean, está en YouTube. Se llama Torturados por amor a Cristo. Así se llama, Torturados por amor a Cristo. Mírenla, de la vida real. Incluso está el libro, que se lo recomiendo que la vean, que lo estudien. Y en ese libro uno dice, Dios mío, impresionante, ¿qué sentido tiene? Que estuvo por muchos años, mucha gente estuvo por muchos años torturados, porque ellos creían en el Señor Jesucristo. Hicieron un trato con los carceleros, por ejemplo. ¿Te acuerdas del trato que hicieron con los carceleros? Nosotros oramos, ustedes nos torturan y seguimos orando para que ustedes nos maltraten. O sea que nosotros oramos y ustedes nos pegan. Y los maltrataban de una manera violenta a toda la familia, incluso le quitaban la vida incluso a los niños por creer en el Señor Jesucristo. Historias impresionantes, si quieren estudien de igual manera también la historia de San Maximiliano María Kolbe. Impresionante cómo fue torturado por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Quién está allí? Pues el Señor Jesucristo está en todo. Incluso llega una escena donde Él está orando y llega el carcelero que tanto lo maltrataba. Y lo maltrataba. ¿Y usted por qué sigue orando si yo lo maltrato tanto y tanto y tanto? ¿Por qué ora? ¿Y por qué está orando ahora? Dice, porque estoy orando por su alma. Estoy orando por usted. Qué hermoso. Y cantaban, ¿y saben con qué hacían cuáles eran los instrumentos de música para ellos? Las cadenas. Las cadenas que tenían en sus manos. Con eso cantaban y alababan al Señor. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es mi vida? O sea, mi vida simplemente es desde un plano humano.
o es desde un plano espiritual. El Señor Jesucristo en este pasaje me está diciendo que hay un plano sobrenatural, que hay un plano diferente a lo que nosotros vemos, que hay un mundo diferente a lo que nosotros contemplamos. Pero andamos con unas ansiedades y unas angustias y unas peleas por lo humano, y una pelea constante por lo humano. Que si no tengo, que si no doy, que si me dan, que si no me dan, que yo soy así. No, así no somos nosotros. De verdad, porque a veces nos justificamos en nuestro tipo de comportamiento y nos quedamos dentro de este tipo de comportamiento porque creemos que somos así. Así no somos nosotros. Esos son productos de la herencia, producto de los aprendizajes que traemos de nuestros padres. Eso es lo que creemos aparentemente que somos. Pero nosotros somos sobrenaturales y nosotros vivimos en un plano sobrenatural. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente al que aprendimos. Y tenemos que cambiar. No es que el loro viejo no aprende a hablar. Sigue con ese cuentico a misa, mi hermanito, porque no es así. Puede uno cambiar si uno lo quiere. Solamente si uno lo quiere. Sino que uno se acostumbró a un tipo de comportamiento. Se acostumbró a unos aprendizajes. Y uno cree que tiene que ser así. Y entonces yo a veces me pregunto, ¿será posible que yo pueda docilizar mi comportamiento? ¿Será que yo puedo? ¿O simplemente ya me acostumbré a ser de esa manera en que soy? Si vivo en un plano humano, si veo todo desde el humano, si veo simplemente si es que Elías tiene que volver, no es que no es así, es que realmente yo puedo permitir que la presencia de mi Señor Jesucristo, a través de ese espíritu, por ejemplo, de San Francisco de Asís, porque yo soy franciscano, de la presencia de San Francisco de Asís se manifieste en mí. Yo permito que nuestro Señor Jesucristo, que es la presencia viva en San Francisco, se manifieste en mí. Yo puedo permitir que mi Madre María esté en mí. Yo lo puedo permitir, pero la decisión la tomas tú para vivir en un plano espiritual. Y cuando uno lo vive en un plano espiritual, como decía mi esposa, ahora sí lo entendí. Ahora sí lo entiendo. Ya entendí que es Elías, que es Juan Bautista es Elías. O sea que es mi Padre Dios en Juan y en Elías. Porque el que se manifiesta es mi Padre Dios, en plenitud, la presencia del amor, porque en todo esto se traduce en el amor. Bendito sea mi Dios. O sea, ¿quién está a tu lado? La presencia de mi Señor. Pero si lo quieres ver, si lo quieres ver. Si no, simplemente pasa tu esposo con tus problemas, como decía un cantante revolucionario que decía, pasan corriendo los estudiantes y detrás los policías, y después pasan los policías detrás de los estudiantes. Bueno, o sea, la vida pasa y pasa y pasa y pasa. Pero si tú te quedas simplemente sentado, como en esa película, como en ese cuento, perdón, como en esa canción, dejando que todo pase, mi hermano, tu vida se va a volver una amargura. Y estás esperando simplemente llegar a tener 90 años, 100 años sentado en una mecedora esperando que la muerte llegue. O realmente vas a trascender. Pero para trascender tienes que vivir en lo sobrenatural. Decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender que realmente todo es espiritual, que todo pasa para bien y que yo estoy sumergido no en este mundo, a pesar de que estoy en este mundo, estoy en el plano sobrenatural, en el reino en el cual tú y yo vivimos, que es en el reino de los cielos, estando en la tierra. Pero para vivir en el reino de los cielos hay que morir al reino de la naturaleza. O sea, dejemos de lado la carnalidad, de verdad. Estamos tan apegados a, es que es mi esposo y mi esposo es porque es mío, ¿no? Porque me va a sostener, porque me va a dar, porque me da tal cosa. No, es que son mis hijos, porque es que yo fui quien los crié, entonces mis hijos tienen que estar conmigo y tienen que obedecerme, mis hijos tal cosa. Es que es mi negocio, porque es que mi negocio, no, nada en esta tierra es nuestro, absolutamente nada. Si no el día de tu muerte, pues salvo que hagan un ritual como hacían los indígenas o los de Egipto que enterraban con el que se iba a su mujer, a sus propiedades y todas las cosas. Bueno, si esa es tu creencia, bueno, ni forma, pero realmente nada te vas a llevar. Absolutamente nada te vas a llevar, nada es tuyo y lo único que vas a poder tener es realmente lo que tú hayas construido en el plano sobrenatural. O sea que si tú estás acostumbrado a vivir en lo natural, pues realmente no tienes mucho que esperar, ¿no? No vas a poder esperar mucho en el plano sobrenatural, porque pues al fin y al cabo lo único que querías tener era lo natural. Para pasar a lo sobrenatural de verdad tienes que vivir en el plano sobrenatural. Y eso implica tus sacrificios, o sea, mortificar, morir a tu carne.
En pocas palabras, tú tienes que crucificar tu carne. Eso es perder tu comodidad para tener tiempos de oración, para tener tiempos de hablar con Dios, de que Dios te hable y te enseñe las cosas del mundo sobrenatural. Y aprenderás a vivir en lo sobrenatural. De resto, estarás en lo natural. O sea, hay como una escala, ¿no? Tú en lo natural generalmente estás en este límite. Pero si tú quieres vivir en lo sobrenatural, tienes que pasar el límite para poder vivir en lo sobrenatural. Entonces tienes que exigirte. Dejemos de estar tan acomodados, de verdad. Dejemos de estar tan adormecidos. Eso es lo que el mal quiere, que seamos unos dormidos. Y la palabra dice, levántate, levántate. En unas versiones, en otras dice, despiértate, despiértate. ¿Sí? O sea, necesitamos despertarnos, necesitamos levantarnos, caminar, no ser como el paralítico que estaba ahí, dele, ahí acostado, paralítico. ¿Y qué fue lo primero que el Señor le dice? Tus pecados te son perdonados. Él seguía ahí dormido, ahí seguía acostado, todo porque estaba consintiendo el pecado. Solo porque estaba consintiendo el pecado, ahí estaba paralizado. Eso es lo que nos hace el pecado. Nos paraliza, nos mantiene pobrecito de nosotros. Es que yo soy un enfermito, pobre víctima de mí. Pero tan pronto sus pecados fueron perdonados, él pudo levantarse, tomar su camilla e irse, empezar a caminar. Entonces es importantísimo que nosotros nos demos cuenta de eso. Dejemos de ser esos paralíticos espirituales. Realmente tengamos una relación cercana con Dios y de acuerdo con eso podamos pasar a vivir y a caminar en el plano sobrenatural para que las cosas que Dios quiere para nosotros de verdad nos alcancen, porque la palabra así lo dice. Y las bendiciones te alcanzarán si tú guardas y haces los mandamientos de nuestro Padre Dios. Entonces es importantísimo que lo tengamos presente para estos tiempos. Y te dejo esta última reflexión para que veas la película. Recuerda, torturados por amor a Cristo. Una escena muy bonita, donde cuando uno está en un plano espiritual, las cosas las ve de manera diferente, a pesar de que en el mundo todo se vea hostil, agresivo. A esta persona que la llevaron por predicar la palabra, a su esposa también la torturaron, la llevaron a la cárcel y tenía que estar en trabajos forzados haciendo un canal, ¿sí? Construyendo un canal sobre el río Sena. Al lado del río Sena estaban construyendo un canal y estaba haciendo mucho frío, mucho frío, había nieve. Y entonces a ella, por predicar la palabra, sus carceleros pues la torturaban, la maltrataban. Y entonces le dijeron, ahora sí, si quiere demostrar que a ese Dios que usted alaba y cree, pues entonces dígale que la salve. Y la tiraron al río Sena, le partieron inclusive 2 costillas. Y cuando ella trata de salir, imagínense la hipotermia del frío tan impresionante, caer en un río bajo cero completamente. O sea, ¿cuántos grados bajo cero no tendría? Bueno, a punto de ser bajo cero, porque si fuera cero se congelaría. Y entonces ella sale del río y el carcelero le da la mano y se le ríe y le dice, ¿acaso por qué no le rezó al Dios suyo para que la salvara? Dijo, es que ya me salvó a través de usted. Impresionante. Y tenía a Dios en su mente y en su corazón todo el tiempo. Bendito sea mi Dios. A veces andamos en unas comodidades. ¿Qué pasaría si te quitaran esas zonas de confort? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si te quitaran esas zonas de confort? Dios te bendiga, mi hermano. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.